Capítulo 8. La segunda regla general de la mortificación. La primera regla trató con lo que una persona necesita hacer antes de poder cumplir con el deber de la mortificación del pecado. La segunda regla trata con la actitud necesaria para cumplir con este deber. Esta actitud puede ser resumida en la siguiente regla. Usted no podrá mortificar ningún pecado a menos que sincera y diligentemente intente a tratar con todo pecado. Para decirlo en forma simple, no le ha sido dado al creyente la opción de decidir cuáles pecados en su vida necesitan ser mortificados, a menos que el creyente esté comprometido a tratar con todos y cada uno de los pecados en su vida. Nunca tendrá éxito con la mortificación de uno de ellos. Déjeme explicarle lo que esto significa de una forma más detallada. Un creyente es probado por un deseo pecaminoso, semejante a lo que fue descrito al principio del capítulo 5. Este deseo pecaminoso inquieta al creyente. Piensa en el pecado que más le inquieta a usted. Este pecado le derrota repetidamente y le inquieta, tanto que anhela la liberación completa de él. Pero no solamente esto, el creyente realmente lucha contra ese pecado. Ora y se lamenta cuando es derrotado por él. Sin embargo, al mismo tiempo hay otros deberes en la vida cristiana que no toma muy en serio. Puede dejar pasar muchos días sin disfrutar la comunión íntima con Dios. Puede leer su Biblia en una forma superficial, descuidando la meditación en la palabra de Dios y ocupando muy poco tiempo en la oración. Estos deberes cristianos descuidados o pobremente realizados son pecados de omisión, pero no le inquietan como el pecado del cual anhela ser liberado. Ahora, el punto que estamos tratando de enfatizar es que este creyente no debería esperar la liberación de aquel pecado que verdaderamente le inquieta hasta que comience a tratar los demás pecados con la misma seriedad. Ahora, ¿por qué es así? Hay dos razones. Primero, este intento de lograr una mortificación parcial está basado en un razonamiento falso, sin aborrecimiento del pecado como pecado, no simplemente un aborrecimiento de sus consecuencias desagradables, y sin una conciencia del amor de Cristo en la cruz. No puede existir una verdadera mortificación espiritual del pecado. Ahora, esta clase de intento de mortificación no da ninguna evidencia de ser movida por el aborrecimiento del pecado como pecado, y tampoco por una conciencia del amor de Cristo. Más bien, el motivo simplemente es el amor propio. Un pecado particular ha inquietado la paz y el bienestar de esta persona. Entonces pelea contra este pecado solo para recuperar su bienestar. A tal persona, un pastor fiel tendría que decir: amigo, usted ha sido negligente en la oración y la lectura de la Biblia. Usted ha sido descuidado en cuanto a su testimonio hacia otros. Estos descuidos son igualmente pecados como el pecado que usted trata de vencer. Jesús murió por estos pecados también. ¿Por qué no ha hecho ningún esfuerzo para vencer también estos? Si usted realmente odiara el pecado como pecado, sería tan cuidadoso contra todo aquello que apaga y entristece al Espíritu Santo, y no solo contra aquel pecado que inquieta y entristece su alma. ¿Acaso no puede ver usted que su lucha con el pecado está centrada simplemente en su propia paz y bienestar? ¿Realmente piensa usted que el Espíritu Santo le ayudará a acabar con el pecado que le inquieta cuando usted no manifiesta ninguna preocupación por tratar con los otros pecados que igualmente le contristan a él? A pesar de lo que pudiéramos pensar, la obra de la mortificación que Dios requiere es un compromiso total para mortificar todo pecado. Si un creyente sinceramente intenta hacer lo que Dios requiere, entonces dependerá de la ayuda del Espíritu Santo. Si el creyente está preocupado solamente acerca de su propia obra, es decir, mortificar los pecados que le inquietan a él, entonces Dios le dejará luchar en base a su propia fuerza. El mandamiento dice: limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Si hacemos algo, debemos tratar de hacerlo todo, y no solamente una parte de la obra de la mortificación. Segundo, en ocasiones Dios utiliza un fuerte deseo pecaminoso, no mortificado en un creyente, como un medio para disciplinarlo.
Cuando un creyente se vuelve frío y negligente en sus deberes hacia Dios, ve Apocalipsis 3:16. Dios permite que un deseo pecaminoso se fortalezca en su corazón, para que se convierta en una plaga y una carga para él. Esta puede ser una de las maneras en que Dios castiga a un creyente por su desobediencia. O por lo menos, es una manera para despertarlo a fin de que considere sus caminos y sea conducido a una mortificación sincera del pecado. Por ejemplo, parecido a esto se puede ver en los tratos de Dios con Israel en los tiempos de los jueces. Vea por ejemplo Jueces 1 del 27 al 2:3, especialmente 2:3. Nota 1. Cuando un creyente es tentado por algún deseo pecaminoso específico tan fuerte que difícilmente sabe cómo controlarlo, esto es generalmente el resultado de haber caminado descuidadamente con Dios o por una falta de voluntad de tomar en serio las advertencias de la Escritura. A veces Dios usa la plaga de algún deseo pecaminoso particular para prevenir o curar algún otro mal. Este fue el propósito de Dios en permitir que el mensajero de Satanás inquietara a Pablo, para que no se exaltara desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que recibió. Vea 2 de Corintios 12:7. En forma semejante, pudiera ser que Pedro fue abandonado para que negara a su Señor, como un medio para corregir su vana confianza en sí mismo. Conclusión a esta sección. Quien quiera que desee mortificar verdaderamente y correctamente cualquier concupiscencia molesta en su vida, deberá tener cuidado de ser igualmente diligente con la obediencia a todos los deberes a los cuales Dios le llama. También debería recordarse que cada deseo pecaminoso y cada omisión del deber son igualmente desagradables a Dios. Mientras que haya un corazón traicionero que está dispuesto a descuidar la necesidad de luchar para obedecer en todas las cosas, habrá un alma débil que no está permitiendo que la fe haga toda su obra. Cualquier alma que se encuentre en una condición tan débil no tiene derecho a esperar tener éxito en la obra de la mortificación.